tal como decíamos, Ale Dandan se metió en la agenda secreta del expresidente. Sí, que no es No es fácil, no es una agendita, Sí. ¿Cuántos años cubre? Mira, cubre desde el 2014. Es la agenda de Darío Nieto, ¿no? Son dos archivos. Uno son notas que no son antiguas, pero ese archivo son de 153 páginas, para ser precisa. Son de esas notas en las que el pibe va anotando cosas, que para mí hay como una cosa interesante, porque cuando vos las recorres te das cuenta que al principio... Es como una ayuda a memoria de Nieto. Sí, como apuntes que va sobre tomando... las cosas que tiene que hacer o que hizo... O que Macri dice, o lo que sea. Y ahí hay una cosa que se va viendo con el correr de las páginas digitales, es que el pibe, viste, al principio como que lleva y trae, es eso. Empieza como cadete y termina como súper asesor. Tremendo, sí. Después ahí tiene como lengua picante. Y el otro archivo que me parece que está bueno también aclararlo, es una agenda, viste, de Google, de calendario. Esos calendarios que te comparten para organizar reuniones, entonces te copian un mail y otro mail y otro mail, y ese calendario de Google es el que empieza en el 2014 y termina en el junio del 2020. No era. Y son 1.300, mientras nos acomodamos los micrófonos, son 1.300 páginas. 2014, 2020, calendario de Google con las agendas de reuniones, en las que al principio lo que uno ve ahí es que la vida también del pibe, ¿no? ¿Qué le va pasando a él? Porque, digamos, es una agenda que empieza Darío Nieto. Está bien, pero la vida del pibe... No. Problema del pibe. A mí me interesa la vida de Macri, los negocios de Macri. Y bueno, que es a lo que en realidad a todos nos interesa, y lo que tiene en este momento los defensores de Macri están agarrados de uñas y dientes de esa agenda, no la quieren soltar, y cuando ven que alguna de las causas se empieza a pedirla, se tiran así encima para pedir para frenarla, ¿no? Me dijeron que ahora ingresó a la causa de memorándum, por ejemplo, porque pese a que se opusieron, esa agenda está hoy en la causa del espionaje prohibido, entre las pruebas que se piden para memorándum y resolver el tema está esta agenda. Los abogados de Darío Nieto se opusieron, sin embargo... ¿Por qué está en la causa de memorándum esta agenda? ¿Qué hay en esta agenda sobre memorándum? En esta agenda sobre memorándum hay dos cosas importantes, ¿no? Entre otras cosas están las relaciones que tiene Macri, que tuvo Macri con dos jueces importantes de esa causa. Por un lado, Mariano Borinsky, y por el otro lado, Gustavo Hornos. Esas relaciones que nosotros empezamos a ver a partir de que supimos de los ingresos a Casa Rosada y la residencia de Olivos, también aparecen reflejadas en esos datos. ¿Cómo? Bueno, Borinsky, hay una mención a Borinsky en el archivo Notas, en el que dice preguntar a Borinsky por causas judiciales, y hay unos 2 encuentros de Hornos en el archivo del calendario Google, que son parte de esos 10 u 11 que aparecieron hasta ahora. Incluso hay uno que no había aparecido hasta ahora, que es del final del mandato de Macri. Uno dice, bueno, ya está, Hornos, basta de ir a Casa Rosada o a Olivos. Bueno, no, sigue yendo hasta, creo que es octubre del 19, en el que justo por esos días la Sala 4, a la que pertenecían ellos, estaba resolviendo si confirmaban o no el caso de Martins, ¿no? Que es el ex agente de la CIDE. El proxeneta de México. Es el proxeneta de México, ¿no? Justo ese día, yo estuve... cuyo burdel Macri asistió junto con... Juliana Aguada. La señora Aguada. Exactamente. Sí. Hay una foto muy linda. Sí, que también publicamos hoy en el cohete. Bueno, les decía hace un ratito que la agenda comienza en el 2014. En ese momento Nieto era asesor de la legislatura porteña, y después de ser asesor de uno de los legisladores, él empezó a organizar mesas de trabajo, y en el 2015 empieza a trabajar para la campaña de Cambiemos en Córdoba primero, y después para la vicepresidenta Gabriela Michetti. Entra en diciembre... ¿Él es politólogo? Él es politólogo, siempre subraya de la UBA cuando se presenta. Además tuvo un máster más adelante, fue
fue becario de una fundación de Estados Unidos que forman a los jóvenes del PRO y estuvo allá. Todo La formateadora. La formateadora. Todo esto lo cuenta en LinkedIn, digamos, es un perfil público donde se va presentando de esta manera. Después de las campañas lo llevan aparentemente por De Andrés y por Marcos Peña, lo recomiendan para trabajar con Macri. Él dice, no nos conocíamos prácticamente o casi no nos conocíamos, y en ese momento empieza el vínculo, diciembre del 2015, que es el momento en el que también empieza la agenda. Primero, Y que es el momento en que empieza el gobierno. Empieza el gobierno. Primero esa agenda es muy de mandado, de cadete, pero el pibe hace mérito, entonces rápidamente pone todos los cumpleaños importantes. Cuando vos decís el pibe, estás hablando de un candidato en estas elecciones que vienen, Es ¿no? verdad. Después vamos a hablar de eso también, es el candidato a diputado en la lista de... ¿Puede ser que Macri llamó a Donald Trump para saludarlo por su cumpleaños? Está agendado. ¡Qué bárbaro! Dice, feliz, entre los cumpleaños está de Valeria Massa, su santidad. Pero no dice si su santidad lo atendió. No dice. También no sabemos si efectivamente esos llamados se hicieron, sino que recordaban que eran el día del cumpleaños. Mirta Legrand, Tinelli, Daniel Scioli, Donald Trump. ¿A vos no te llamó, Horacio? ¿A vos no te llamó? ¿Es su santidad? Sí. Sí te llamó. No, ahí tiene encuentros, bueno, llamados aparecen también con Guaidó, muchas cosas, la verdad, esa agenda es inabarcable. Pero quiero contarles 3 momentos ahora, ¿no? Que me parecen interesantes porque marcan los distintos perfiles de la agenda. Uno con 3 momentos de Gianfranco Macri en esa agenda. ¿Quién es Gianfranco Macri? Es el hermano que sigue en la escalerita a Mauricio y que, según el otro varón de la escalerita, Mariano, es el testaferro de Mauricio. Tal cual. Y hay 3 momentos simpáticos. Uno que habla un poco de este vínculo entre familia y negocios. Un mensaje en el calendario está esto, 31 de agosto del 17, asunto, hablar con Gianfranco Macri, licitación ANAC, que es la Asociación Nacional de Aviación Civil, en Tandil. ¿Qué pasó? Entonces, hablar con Gianfranco Macri, licitación ANAC en Tandil. ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento ellos estaban hablando de lo que llamaron la revolución de los aviones, ¿no? La llegada de los low cost, y el año anterior el clan Macri se había desprendido, ¿no? de Macair, de la línea de aviación, la había comprado a Bianca, que en ese momento con una línea subsidiaria desembarcaba en Argentina también para traer aviones, ¿no? Y el reclamo ahí ya había una judicialización en el camino, y en ese agosto lo que estaba pasando en Tandil, por lo que pude ver rápidamente estos días, es que el aeropuerto, por todas estas Tandil es la ciudad de los Macri, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces les interesaba como a propósito, ¿no? Pero había un problema en ese aeropuerto, estaba todo parado, digamos, no estaba funcionando ni el ANAC, ni los aviones, y los trabajadores hacían como algunos reclamos por este tema. Luego, 23 de octubre del 17, vamos rápido porque son muchos textitos. Ahora, vos mencionaste en la nota que aparece la constructora italiana Impregilo. Sí, aparece, en la nota lo menciono, en este reporte de ahora no lo quería mencionar, porque es como cada uno de esos temas es largo, pero la constructora... No, pero te quería comentar. Dale. Que Impregilo fue en una UTE asociada con Macri en la licitación de los aeropuertos que ganó Ernequian. Ellos perdieron la licitación, pero fueron juntos. Mira. E Impregilo ha sido una de las constructoras del famoso monumento a la corrupción de Yacyretá. Sí. Y ha sido una pieza central del grupo italiano en la Argentina que integraban los Macri, ¿no? Tal cual. Sí, en la nota ponemos como esas asociaciones construyó acá en el país muchas cosas, y en el momento en el que aparece ese mensaje vinculado a Impregilo, Macri acababa de inaugurar un tramo de esta gran obra que se está haciendo por el saneamiento de la cuenca del riachuelo, ¿no? En Dock Sud.
Ahí hay otra empresa italiana. Hay 3. Una es Impreglio, porque está dividido en fases. Otra es Gela, Gela, exactamente. que según Franco Macri era una pantalla de Mauricio y Gianfranco. Sí, tal cual. Por eso esa obra, él acababa de inaugurar un tramo, hablan unos meses después de ese tema. Cuando te pones a ver, todas las empresas están de alguna forma, que están trabajando ahí, todas tienen que ver o terminan teniendo que ver con Macri. ¿Sabes que en esas 3 fases? Es decir, que el presidente está utilizando los recursos del Estado argentino en función de los negocios de la familia. Exactamente. Entonces, cuando había un drama, un problema, iba y lo resolvía, ¿no? Entonces le decía, estas notas van mostrando eso. Una línea cifrada, pero que contextualizada y con un poco de información te empiezan a mostrar ese vínculo de Macri con el tema. ¿Sabes que para terminar eso que mencionábamos recién, la otra empresa que está trabajando en esa cuenca es una empresa de la que participan, entre otros, Cristóbal López? Así que, ¿y qué pasó? En el 19, Hugo Alconada sacó una nota hace un mes, se declaró en quiebra, o sea, no podía seguir porque lo estaban persiguiendo desde el Estado, y Impreglio terminó tomando parte de lo que tenía que hacer López. Es decir, que aparece una explicación de intereses económicos detrás respecto de la persecución a Cristóbal López. Digamos, aparentemente no sería solo por apoderarse de los medios para ponerlos al servicio de la operación en contra de Cristina, sino que además se trataba de correr a López de los negocios, de una obra con la cual se iba a quedar Impreglio. Autopistas. Interesante. Me parece que es un patrón, ¿no? Ahí se entiende mejor. Sí, lo útil unido a lo agradable. Claro, pero... Sí. Para ellos. Bueno, otro momento con Gianfranco. 23 de octubre del 17, es muy gracioso esto. Ese día, cuando le escribe, el día anterior habían ganado las elecciones de segundo término. Macri, Mauricio había dado un discurso. Estaban agrandadísimos. Bueno, esto no lo puse en la nota, escuchen, dice. Contenido. Mauricio, te paso las observaciones de Gianfranco al discurso de ayer. 1. Estructuración desordenada. Se mezclan conceptos importantes con los menos relevantes, lo que impide un efecto más contundente que se lograría yendo de menor a mayor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gianfranco? Corrigiéndole el discurso al presidente, ¿no? Ejemplo, dice, apertura y cierre con agradecimientos protocolares, fiscales, voluntarios o al ministro del Interior. 2, son tres consejos, le dice. 2, el lenguaje resulta un poco demasiado inclinado al estilo pastor evangélico versus líder estadista. 3, los conceptos son excelentes, pero a veces explicados de manera complicada. Qué genial. Hasta Gianfranco se daba cuenta qué clase de pelotudo era su hermano. Pero además, en realidad, convengamos que esta no era una crítica a su hermano, sino una crítica al que le escribió el discurso a su hermano, porque está absolutamente claro que Mauricio no escribía ese tipo de discursos, ¿no? Sí, en ese... ¿Ustedes vieron el video que publicamos hoy en una de las notas sobre el espionaje de Macri explicando en la Asociación Hebraica Argentina por qué designó a Alfino Palacios como jefe de la policía porteña? Es realmente una proeza cómo puede hablar con una papa dentro de la boca. Tremendo. Bueno, podemos escucharlo por ahí después, ¿no? Sí, tiene dos aspectos, ¿no? Tiene un aspecto pintoresco, que es como hablagaba antes que lo reeducaran. Bueno, acá aparece todo el tiempo el tema de ensayos, ensayos en esa agenda, está todo el tiempo. Y la otra cosa es lo que dice sin ningún pudor, de que a Alfino Palacio se lo recomendaron la DEA, la CIA y el Mossad. Claro. Y que él mandó a uno de sus ministros a las respectivas embajadas para consultar a quién nombrar. Lo dice, pero con una impavidez increíble, claro, ¿no? Bueno, y el otro momentito de Gianfranco es en marzo del 18, y ahí me tienen que ayudar ustedes, dice título, John Pasti
que yo lo estuve googleando, pero el tipo es tan conocido que ni siquiera ya se explica quién es. Tiene que ver con el fútbol. John Pazzi versus golf, Gianfranco, ¿no? Y Macri también. Golf, Gianfranco administra un gran complejo de golf y viviendas en Bellavista, sobre el cual ha habido una serie de truchadas que yo describí en varias notas cuando trabajaba en Página 12, y disputas con la madre, con la cuñada, juicios cruzados, escrituras falsificadas. Puede ser que tenga que ver con eso, el golf de Bellavista, ¿no? Sí, pero es un partido de golf y una invitación para con... Este tipo es un empresario ¿Es un de partido fútbol? o es una disputa de intereses entre este tipo que mencionás? No, para mí es un partido de golf en el que le están invitando a Macri, haciendo participar. Es un empresario internacional de fútbol, obviamente tiene que ver con ese lado, con el lado el lado FIFA de la vida para Mauricio, digo yo. Podemos igual después. El lado FIFA, qué bueno. Hay mucho también de la Qué FIFA. buena expresión. Realmente nos fifó. Bueno, después 2 momentos del FMI y la deuda. Junio del 18. Me parecen también muy interesantes y abrimos la nota de hoy con estos dos textos. En junio del 18 el gobierno había conseguido ya 15.000 de los 44.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que llegaron ese año, ¿sí? 15.000. En las notas de Darío Nito en ese momento dice, están evaluando qué decir con este tema del préstamo del FMI, ¿no? Dice, más énfasis en lo positivo que conseguimos. Acá lo que hay que hacer es apoyar a la gente que trabaja, sacándole la mochila de este exceso de gastos que dificulta el desarrollo. Acuerdo más importante para Argentina con el FMI de la historia. ¿Quién va lo de Majul? ¿No? Esta disonancia. Y en agosto, esto era en junio, en agosto la segunda parte del envío no llegaba, ellos estaban esperando que el FMI desembarque más dinero, y las notas muestran que estaban negociando un préstamo con el Tesoro de Estados Unidos. A mí, de lo que vi, esto me parece una de las cosas más graves, ¿no? El 21 de agosto Darío Nieto escribió, título, confirmar préstamo Tesoro Americano, certidumbre, 20.000 palos, llegando tarde, ampliar coalición de gobierno, apretar bancos, encaje, comunicando mal, ¿no? Por favor, apretar bancos. Bueno, se lo consulté a un experto en deuda y primero creyó que era, me dice, ¿qué es esto de los servicios de inteligencia? ¿Qué es este telegrama? Y dice, la ayuda del Tesoro, bueno, esta ayuda del Tesoro americano que ellos estaban esperando nunca llegó, porque el apoyo directo de Donald Trump llegó finalmente a través de la asistencia indirecta del fondo, ¿no? Para el mes de octubre. Y este experto me decía, las notas muestran... que ellos aspiraban en agosto a que directamente el gobierno de Estados Unidos les prestara 20.000 millones de dólares. Exactamente. Y Trump le encargó a su secretario privado del Fondo Monetario Internacional que se hiciera cargo. Claro. Y acá dice, bueno, las notas muestran que estaban bien dispuestos a pagar voluntades, dice, ¿no? Dato que indica que no conocían, me decía este tipo con ironía, que no conocían la historia de la célebre frase que dice que Roma no paga traidores. Muchos les hubieran salido gratis, ¿no? Bueno, y finalmente... Ahora, aclara dónde se compraban voluntades y para qué. ¿El experto? No, esto la agenda. es... No, la agenda dice, confirmar préstamo Tesoro Americano, certidumbre, 20.000 palos, llegando tarde, ampliar coalición de gobierno, apretar bancos, encaje, comunicando mal. Eso es lo único que dice la nota, el resto hay que interpretarlo, digamos, ¿no? Y pueden ponerlo en contexto. Pero ampliar coalición de gobierno, ellos necesitaban más consenso para terminar de conseguir el... Bueno, a mí me parece que eso tiene que ver con algo de lo que está ocurriendo en el presente, y es que el Fondo Monetario pretende que los compromisos que asume el gobierno argentino, ya sea el de Macri o el de Alberto, sean ratificados por la oposición.
que no sea un compromiso solo del Poder Ejecutivo, que en un par de años va a ser sometido a plebiscito Claro. electoral, sino que comprometa también a aquellos que pueden sucederlo, lo que llaman políticas de Estado. Que llaman por... Es decir, abrirse de gambas estatalmente hablando. Seguimos con el lado FIFA de Seguimos Seguimos con el lado FIFA, sí. Bueno, Con el lado no FIFA, ¿no? claro. Bueno, y después tiene todo el hay mucho para decir sobre todo esto, pero después tiene los encuentros y esa otro, el lado, ¿cómo llamarlo, no? O también el lado FIFA, que tiene que ver con los jueces, ¿no? Esos encuentros de Macri con los jueces. Ahí contamos hace un ratito que aparece Hornos. Hay muchos encuentros con Lorenzetti, tantos que decidimos, bueno, ir mostrando todas esas veces que se fueron viendo. 2 de esos encuentros con el Cotino Siglia, que es el operador histórico del radicalismo. ¿Ustedes se acuerdan que el 3 de enero del 16, es decir, cuando el gobierno de Macri todavía no había cumplido un mes, yo escribí una nota que llamaba Apunten a la cabeza, anunciando cómo era la ofensiva de Macri contra Cristina, el rol que tenía que cumplir la justicia en esa ofensiva contra Cristina, y el rol que cumplió Lorenzetti, que en nombre de Macri le pidió la renuncia a 3 jueces federales, uno de los cuales lo contó la historia. Fue a Ballestero, a Canicova, no me acuerdo quién era el tercero, pero eran 3. Y Lorenzetti como operador político de Macri, directamente. Y hay un hecho público al cual no se le ha prestado la atención que merece, que es el beso propio de la mafia entre Macri y Lorenzetti el día del cambio de gobierno. Es muy raro que 2 hombres, que además son cabezas de 2 poderes distintos del Estado y que además no tienen aparentemente la misma proveniencia política, se den un beso. Y ese día Macri y Lorenzetti se besaron. Es muy llamativo. Y viste que hoy tenemos una nota en el cohete con un anticipo del libro de Rocco Carbone sobre la mafia, ¿no? Uh-huh. Que es un tema que hay que seguir y hay que desentrañar, porque es un tema central en lo que ha sido la política argentina de los últimos años. Sí, ¿no? sí. ¿La nota tuya de qué día era? 3 de enero del El 16. 3 de enero del 16. ¿No fue el día que la metieron presa Milagro? No. No, lo de 16. Milagro fue el 16 de Ah, el enero. 16. Pero acá, mira, ellos se vieron. Bueno, igual, viste, se habrán visto también más veces que no aparecen en ningún lado, pero bueno. No, claro, por supuesto. No, justamente yo traigo esto a colación porque el aporte fantástico de la nota esta que vos hiciste hoy es que permite integrar aquello que ya se sabía con el aspecto oculto. Digo, uno conoce algunas cosas que fueron públicas, como el beso, conoce algunas cosas que no fueron públicas, pero que fueron contadas por alguna de las víctimas, como el apriete a los jueces en nombre de Macri, y ahora a través de tu nota se entera de la trastienda oculta de los encuentros de Macri con Lorenzetti, donde obviamente hablaban de estas cosas. Bueno, el primero de hecho fue el 2 de septiembre del 15, ¿no? Y decía en la agenda... Cuando todavía no había asumido la presidencia. Agenda, categoría, agenda campaña, ¿no? Eso. Todavía no había ganado la elección. Tal cual. Había... Y después se vieron cuando... Había perdido la primaria. En la primera, claro, ya había pasado la primera agosto. vuelta. La primera vuelta Macri perdió. Claro. El que ganó fue Scioli. Y ahí estaba buscando los acuerdos para la segunda. Muy interesante, Alejandra, muy interesante. Un trabajo excelente. Ahí también
para mí, viste que a medida que pasa el tiempo, como decías vos recién, uno va cosiendo y vas conociendo más datos y vas terminando como de cerrar algunas escenas, ¿no? Claro, hay que ir de atrás para adelante permanentemente, Bueno. hay que volver atrás, Hoy, recuperar algo que se dijo en otro momento, ver cómo se integra con la pieza nueva que descubrís ahora, e ir armando el rompecabezas, ¿no? ¿se acuerdan que hace tiempo contamos esta visita que vos recién lo mencionaste a Jorge Ballesteros? Nosotros contamos que en el libro de Dugan aparece un encuentro. Ballesteros tenía que resolver si liberaba o no liberaban desde la Cámara Federal a Cristóbal López, ¿se acuerdan? Y a Fabián de Sousa en marzo del 18. Dugan publicó un libro hace un tiempo en el que cuenta y revela que poquito antes de esa decisión, eso fue en marzo del 18, Lorenzetti lo llama al despacho, le dice vení, y esa charla terminó a los gritos y Lorenzetti le pide, le pregunta no dejen libertad a López. Y estos jueces de la Cámara en ese momento ya venían de confirmar la detención de Vudú y realmente estaban mal moralmente y estaban dispuestos a no repetir lo que ya habían empezado a hacer. En esa situación estaba... De hecho, Ballesteros y Fara... Tal cual. Votaron la liberación de López y de Sousa. Y ahí fue que Macri hizo esa declaración pública. Dijo, esto no es lo que habíamos acordado, y esto no va a quedar así, esto va a tener consecuencias. Bueno, y de ellos se fueron. Y pero ahí los rajaron a los dos. Exacto. Ahora, ¿con quién lo había acordado? Bueno, aparentemente lo había acordado con Lorenzetti. Claro, el operador era Lorenzetti. El rol de Lorenzetti en todo esto es tremendo. Esencial. Bueno, y ahí lo que es interesante es que se venían conociendo entre las... Viste, Lorenzetti se encontró con Macri y algunas veces se supieron de las veces que se encontró y se conocieron. Otras no se supieron y aparecen ahora con el cuaderno, las notas de Darío Nieto. Pero hay un datito que quedó suelto, que es este hallazgo que hizo Soria el año pasado sobre las entradas a Casa Rosada de Lorenzetti. Soria, el actual ministro de Justicia. Perdón, sí. Y ahí encontró que Lorenzetti entró a la Casa Rosada el 22 de febrero del 2018. Quiere decir 22 de febrero del 2018. El fallo de Cristóbal López, de estos jueces, es en marzo del 2018. Y Lorenzetti llamó a Ballesteros, evidentemente... Está la fecha de Ballesteros con Lorenzetti. Bueno, le acabo de preguntar a Ballesteros a ver cuándo, ¿no? Fue esa fecha. Pero en la agenda no está la fecha. Porque yo no tengo la agenda de Lorenzetti, tengo la agenda del... pero ¿en qué fecha Darío Nieto menciona? Darío Nieto, en ese momento, en febrero del 2018, aparece no en la agenda de Darío Nieto, sino en los ingresos a la Rosada. Vos acá tenés. Para saber qué pasó, a ver cómo es la cronología, a ver. Los ingresos a la Rosada, la agenda de Darío Nieto y después lo que se empieza a saber. La cronología es, vía ingresos a la Rosada, vos sabés que Lorenzetti entra a ver a Macri el 22 de febrero. Punto. Sí, y vía agenda de Darío. No hay, en ese momento no hay nada en la agenda de Darío Nieto, no. Lo que te digo es que conociendo a medida que van apareciendo datos, cosas que en un momento te parecen revelaciones, con el correr del tiempo le vas encontrando sentidos. Claro, es el rompecabezas que se va armando de a poquito. Bueno, listo. Y lo otro para decir es que en esa agenda aparece también en una línea un dato muy importante que es el 6 del 9 del 19, 6 de septiembre del 19, otro juez, Mariano Llorens en este caso, con una persona totalmente desconocida para mí por lo menos, que se llama Pierre Pejasevich. ¿Quién es también para un encuentro con Macri, ¿no? Cuando uno se pone a googlear, lo que encuentra es que Pierre Pejasevich en realidad, tiene como varios talentos. Por un lado, fue gerente, tiene varios, pasado su trayectoria muy así como... Muy bueno, Alejandro, varios talentos. Fue gerente del banco. Era una moneda el talento, ¿no? Era una moneda en el bolsillo, pero tenía otros trucos en su talante. Fue gerente del Banco Macro, entonces después dueño de una financiera, pero también
las crónicas lo muestran como el jugador más joven de las mesas de bridge de Franco Macri. Y ahora, cuando uno se pone a googlear en la Asociación Argentina de Bridge, dónde está este Pierre, en el ranking anual libre, por ejemplo, está Pierre, ¿no? Pejasevich, y poquito después, hoy publicamos la foto, aparece también Mauricio Macri. O sea, son compañeros de bridge. A esa reunión de compañeros de bridge fue Mariano Llorens, que dicen que también juega al bridge. Ahora, Mariano Llorens, ¿quién es? ¿No? Es uno de los jueces de la Cámara Federal que vuela en escuadrilla con Irursun. Bueno, ya era juez de la Cámara Federal cuando se vieron, pero además ahora es el que tiene que decidir, es uno de los 3 jueces que tiene como la supervisión de la causa de espionaje. Y entonces tiene que decidir, por un lado, si Macri está va a estar imputado o no en la causa de espionaje ilegal. Y por otro lado, si las pruebas del teléfono de Nieto van a ser válidas o no, si incorporan o no, si la figura de Darío Nieto va a ser como está, que es la de que tiene sobre una falta de mérito. Eso. Así que, si quieren, escuchamos ahora, para ir terminando, a Rafael Resnick Brenner. Él estuvo detenido 9 meses en Ezeiza. Rafael es una de las víctimas que está querellando en la causa de espionaje prohibido, y es el que está peleando para que Llorens no esté más en esta causa, y nos lo cuenta ahora de esta manera. Hemos planteado la recusación del doctor Mariano Llorens justamente por entender que hay situaciones que son incompatibles con la función que él cumple, que son todas las visitas a Olivos, específicamente todas aquellas que tienen que ver con un allegado a Macri directo, el señor Pierre Pejasevich, creo que se llamaba, ¿sí? En el cual Llorens iba en la camioneta Mercedes-Benz de esta persona, y entraban Olivos y bueno, tenían una relación evidentemente bastante estrecha con uno de los que va a ser el gran responsable de todo este espionaje ilegal que se llevó adelante. Nos genera un terror fundado de parcialidad. Y digo terror porque ya es mucho más que un temor, que es lo que exige la Corte. La función que tiene Llorens es la de ser un juez de la Cámara de Apelaciones. No tiene la función institucional de conexión o nexo con el Poder Ejecutivo. El doctor Bertuzzi, que fue uno de los que entraron por decreto junto con el doctor Bruglia a la Cámara de Apelaciones, fueron los que, primero todo Bruglia lo habilita a Bertuzzi, y Bertuzzi rechaza la recusación contra Llorens. Y así fueron armándose su cámara propia. No Llorens por mí, justicia argentina. Tal cual. No, la verdad es que cada uno de los capítulos de esta historia son nefastos. Es tremendo. Bueno, ahí Darío Nieto ahora es candidato a legislador porteño, ¿no? Por la ciudad de Buenos Aires. ¿Es el único nombre que Macri puso en la lista? ¿Está ahí porque quieren protegerlo? ¿Tiene fueros? Bueno, Juan Manuel Valdés es diputado de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, hijo de Eduardo Valdés, el diputado nacional, pero nos dice esto. El artículo 79 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le confiere a los legisladores y legisladoras de la ciudad las mismas inmunidades que tienen diputados y senadores nacionales. Esto es inmunidad de arresto e inmunidad de opinión. Quiere decir que ningún integrante del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires puede ser arrestado, salvo que estuviera cometiendo un delito en forma flagrante. Creemos que la inclusión de Darío Nieto en la lista de Juntos por el Cambio, o de Juntos, como ahora se hace llamar esa fuerza, tiene que ver con dotarle de esta inmunidad para garantizarle el no ser detenido por las causas de espionaje ilegal. Mauricio Macri pidió deliberadamente por él, es la única figura que él puso en la lista, y uno tiende a creer que por no estar en un lugar relevante de la lista no está puesto porque se intente darle volumen a su figura pública y construirlo como un dirigente de
espacio, sino para garantizarle que no va a pasar por ningún trámite jurídico que le resulte incómodo a él ni a su jefe, que es Mauricio Macri. De modo tal que la fuerza política que habló de los fueros de la impunidad y de los privilegios, achacándoselos a la fuerza política del peronismo, violentando el proceso de Milagro Sala o incluso el de Julio De Vido, que era diputado nacional y ante un pedido de indagatoria fue expulsado de sus funciones como diputado, hoy está buscando conferirle la impunidad a Santiago Nieto, quien de todas maneras, a Darío Nieto, quien de todas maneras será investigado y podrá ser procesado en caso de encontrarse semiplena prueba de ser culpable o condenado incluso cuando esta causa pase a juicio oral. Ahora, esto es una sobreactuación del macrismo, porque la verdad es que sin fueros, Nieto tampoco corre riesgo de ser arrestado, porque se acabó. Claro, tal cual. Esta práctica de detener a las personas en cuanto son acusadas y después ver si son culpables o no a lo largo de un proceso que dura años. Pero ¿te acordás que ellos trabajan Es decir, la prisión preventiva como pena anticipada se acabó en la Argentina. Claro. Ese ha sido un instrumento del gobierno anterior. El gobierno actual ha renunciado a ese instrumento canallesco de convertir la prisión preventiva en una pena anticipada. De modo que igual no corre. Ahora, esto sí muestra lo conscientes que son ellos de lo que ellos hicieron. No, y la misma... Porque piensan que les puede pasar a ellos lo que ellos le hicieron a los otros. Exacto, sí, eso iba a decir, ¿no? Como este mecanismo proyectivo, ¿no? Del que solemos hablar todo el tiempo, ¿no? Yo haría esto y entonces genero como el mecanismo para preservarme de eso. Y lo que es interesante lo que dice Juan Manuel, porque es cierto, no lo quieren construir como candidato. Digo, si querés construir un candidato lo pones primero, segundo, ¿no? Nieto está en el lugar 9 de la lista, ¿no? De candidatos, de legisladores porteños. No tengo mucho más que decir, solo esto, ¿no? Que Nieto, lo que les decía antes, cambia con el correr del tiempo, primero lleva y trae, luego habla y se pone picante, también las notas muestran estos. Las notas no muestran a Macri hablando, ¿sí? Pero aparece comentado a través de Nieto. A Nieto le dicen la sombra, acá se va convirtiendo en su reflejo parlante. Y es muy interesante el final, donde Nieto le recomienda a Macri: presentate, decí que sos, ¿no?, perseguido político. Hacete la víctima. Hacete la víctima. No, realmente es para lo que... Que es lo que Nancy Pasos dice que le sale también a su ex esposo Santilli. Diego Santilli. Dios mío, qué gente. Gracias, Alejandra.